ministerio que busca santidad. Presenta. Misterios y enigma. Shalom Aleichem, paz a todos ustedes, amigos televidentes. Este es un nuevo programa de Misterios y Enigmas. Un programa que le ha dado la vuelta al mundo y que se difunde por dos páginas en internet, www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.tv, y que se retransmite al mundo entero desde Puerto Rico a través de la cadena del Milagro Internacional de nuestro hermano Gigi Ávila, y en un programa que tiene una gran audiencia en muchos países, en especial en Centroamérica. Y quiero en especial en esta oportunidad saludar al doctor Yatensi Bonilla. ¿Qué tal en El Salvador? Vaya que tiene audiencia el programa. Yatensi, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y también desearles todos los éxitos que tiene usted en el ministerio, David y Arturo, y también felicitarlos por que están tumbando paredes en la iglesia de Betania para que vayan más gente. Qué lindo, qué buena visión, Arturo. Y usted también adelante con esas campañas evangelísticas que ha impactado en muchas ciudades dentro de América Latina, en Trujillo especialmente, en Guayaquil y otros lugares. Realmente me he enterado por un pastor de El Salvador que este programa de Misterios y Enigmas es muy escuchado, es muy visto en El Salvador, que ha sido un programa cristiano con mucha bendición para el pueblo evangélico de El Salvador. Qué lindo escuchar esta noticia. No sé si ustedes se alegran de esto. Es una alegría enorme. ¿Tú qué pensás, Arturito? ¿Cómo vas? Muy buenas noches David, buenas noches Yatensi, muy buenas noches amado Ecuador y el mundo entero. Qué lindo es poder en este tiempo que el Señor nos regala reunirnos a escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos y sacar esos misterios y enigmas que de pronto nos tienen confundidos y no sabemos. Y por supuesto un abrazo inmenso a todos nuestros amados hermanos y amigos en El Salvador y también en todo el mundo que en este momento se enlazan a través de www.historiadelfuturo.tv y también www.dileunamigo.tv y también a través de la señal del canal de los milagros de nuestro hermano y justamente el evangelista. Un abrazo para usted, mi amado siervo, Gigi Ávila. ¿Por qué razón Yatensi no va a jugar fútbol los sábados y los lunes, digo yo? Es que ese es un misterio y un enigma. Tú y yo, gracias al Señor, y a propósito de que quiera jugar fútbol, santamente, ahí no se permite, ahí no hay tarjeta ni amarilla y roja, sino de uno a la expulsión donde uno entra hecho el faulero. Pero Yatensi siempre lo hemos invitado y no va, pues Yatensi, ¿cómo podemos instarlo para que venga a jugar fútbol? No sé. A mí me gusta jugar con uniforme blanco, con las insignias del cielo. ¿Cuál es? Las insignias del cielo. El uniforme blanco, porque en la boda del Cordero todos vamos a estar vestidos de blanco. Y hay un equipo en el Ecuador que es un equipo que simboliza el cielo, la Liga Deportiva Universitaria. Pero usted sabía de que Dios aborreció a Esaú, ¿no? No, la Liga es el equipo. Pues usted ya Tú sabe. eres colombiano, pero hablas como ya un ecuatoriano. No, es que yo soy ecuatoriano ya. Pero pues, mijo, Soy ¿qué pasó? Pues, ecuatoriano. mijo, que usted Soy perdió su ecuatoriano. merced ya el acento colombiano. No, yo pues, soy mijo, ecuatoriano pues. para la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo es? ¿Y qué les dice ¿Usted es en Colombia cuando ecuatoriano? va? ¿Qué más? Liguista, pentecostal y hablo en lengua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hablando Y hoy, de- hermanos míos, tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar de lo que es la salvación, pero no de una manera superficial, vamos a profundizar. E inclusive aquellos que tienen la seguridad, que porque predican o porque tienen algunas manifestaciones, ¿de verdad son salvos? ¿Qué nos asegura la salvación? ¿Y cómo sostenernos de esa salvación y la seguridad que Cristo nos deja en su palabra? Pues ese es el misterio y enigma que hoy vamos a desarrollar a través de este estudio. Arturo, mire, ¿por qué vamos a hablar de la salvación? Hace unos días David me llamó asustado. Ajá. Me despertó, estaba durmiendo, estaba viendo la película Ronquidos. Y me llama David, me dice, Yatensi, estoy con un misterio y enigma con un texto bíblico. La salvación se pierde.
Digo, ¿por qué? Digo, y me lee un texto bíblico que ya lo va a leer. Me lee un texto bíblico. Me dice, mire, quiere decir que los que confiesan con la boca, y Pablo dice, en Romanos, lo dice en Romanos 19, si confesares con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es su Salvador, bueno, será salvo. Y ellos confesaron con la boca, sacaron demonios, hicieron milagros y se condenaron. ¿Acaso hay una discrepancia? Entonces, pues eso es justamente lo que vamos a ver. Después de este pequeñísimo corte, nos vamos a ir a listar, para darle distancia a ustedes también a que saquen Biblia, papel y lápiz, y justamente vamos a estar adentrándonos justamente en las entrañas de la palabra de Dios. ¿Qué significó la muerte de Cristo? ¿Qué significó la salvación de Cristo? Y cómo uno puede mantenerse y asirse a las promesas de Dios. ¿Se pierde la salvación? Eso es lo que vamos a estar viendo a continuación en Misterios y Enigmas de la Biblia. Bienvenidos. Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Gracias por continuar con ustedes en este su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Estamos desarrollando un tema fascinante. Quisiera que tengan la amabilidad ustedes, amigos televidentes, de acompañarme con sus Biblias a Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Una de las declaraciones más escandalosas del Hijo de Dios a sus propios discípulos. Los puso entre la espada y la pared, y tal vez a usted y a mí también. Le invito a leer Mateo 7, 21 en adelante. Dice, no todo aquel que me dice 2 veces, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, la palabra muchos siempre me suena a mayoría en la Biblia, me dirán en aquel día, Señor, Señor, reconocen el señorío. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, o en pocas palabras, hacedores de maldad. Yatensi, qué tremendo versículo, y lo dice el Hijo de Dios. ¿Qué pasó acá? Ellos eran salvos, hicieron milagros. ¿En qué se basaban? Se presentan ante el Mesías y narran todo su currículum ministerial delante del trono de Dios, y de pronto les dice, yo no los conozco ustedes, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? Hacedores de maldad, fuera de acá. Yatensi, qué tremendo problema. ¿Qué pasó acá? Mire, es un texto que a mí también me ha quitado el sueño y me ha puesto a repensar sobre mi fe y ha puesto a repensar sobre mi vida cristiana. En exégesis, para los eruditos expertos en interpretar la Biblia, hay varios grados de autoridad bíblica. Hablemos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se le da el mismo nivel de autoridad un dicho de Pablo que un dicho de Jesucristo. Por supuesto. Aunque lo que diga Pablo también es palabra de Dios. Pero los eruditos le dan mucha más autoridad lo que diga el mismo Dios en Jesucristo. Este texto me ha quitado el sueño, o varios sueños durante varias noches, porque es un texto escandaloso y un texto de advertencia. No lo dijo el apóstol Pablo. Si lo hubiera dicho Pablo, estas palabras, uno dice, bueno, Pablo también era así, Pablo también mandó a callar a las mujeres, Pablo tenía su carácter. Pero el problema es que lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Supuestamente, el decir Señor, Señor, estaban confesando con su boca. Porque en aquel día sacarán su currículo ministerial, me dirán, Señor, en tu nombre, y mire que en tu nombre sacamos demonios. Parece que los demonios se sujetaron. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, hubo profecía. O sea, que eran ministros de éxito. Y yo aumento, en tu nombre tumbamos gente. En tu nombre llenamos estadios. En tu nombre las iglesias eran llenas. En tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Oye, esto es para pensar. Mire, amados televidentes, tomemos en serio la vida cristiana. La vida cristiana no es una obra de teatro. No es tanto el hacer o el actuar en un ministerio. Es más que eso. Y este texto, por favor, léanlo bien. Es Mateo 7, 21, 23. Y no se vayan a enojar conmigo,
porque yo soy el primero perjudicado de leer el texto, porque al leerlo yo me siento mal, porque hay muchas cosas que no he hecho bien. Y tomemos en serio esta palabra de Jesucristo. Lo dijo Jesucristo. Ustedes y yo no nos queremos llevar una sorpresa en el día que nos presentemos delante de Dios, donde Cristo va a ser el juez. Y mire que ya Cristo nos da una advertencia que muchos no hemos leído el texto. Esas personas que se condenaron, si ustedes le hubieran preguntado a ellos, ¿estaban seguros de su salvación? Ellos le hubieran dicho sí, hasta se hubieran enojado. ¿Cómo así que dudan de mi salvación? Y mire, y ellos le hubieran dicho, uy, en nombre de Cristo, Dios nos usó para sacar demonios, hacer milagros, profetizamos, y te dan todo el currículo. Llenamos los estadios, llenamos las iglesias. Y mire que ellos mismos, Cristo le dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Vete a quemar, y yo comento en forma chistosa, vete a quemar con los mismos demonios que sacaron. Repito, esas palabras no las dije yo, lo dijo Jesucristo. Y sobre en este programa, o los otros, vamos a reflexionar sobre estas palabras que son para mí muy fuertes. Y si no las reflexionamos, nos podemos llevar una sorpresa cuando nos presentemos delante de Jesucristo. Amén, que sí, que excelente. Pero aquí vale la pena analizar la exquisitez justamente en lo que tú más sabes. La interpretación y el significado bíblico de las palabras. ¿Qué significa, comenzando para entender esto, qué significa Señor y qué significa Maestro? El Señor Jesucristo justamente, hermanos míos, en el libro de Mateo capítulo 23, prohibió que llamemos a nadie a Padre aquí en la tierra y tampoco Maestro. Y sabiendo de esto, Yatensi, cuando estamos hablando aquí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Y esto vale la pena recalcar para entender de qué estamos hablando. Porque ahora en la actualidad, al menos muchas personas que recién empiezan el estudio bíblico y que ya se han ahora también hechos partícipes de estos estudios, queremos enseñarles desde los más mínimos para poder entender todo el contexto bíblico del por qué el Señor dice, ustedes me llaman a mí Señor, pero yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué razón? Vamos a entender primeramente qué significa Señor. ¿Cuál es la palabra griega que se utiliza aquí, Yatensi, para esta palabra, al referirse a Jesucristo? Señor, como de pronto tú y yo vamos a un lugar, nos dicen Señor Bonilla, Señor Norero, Señor Diamond. Ese es el mismo Señor que actualmente estamos utilizando nosotros, el mismo Señor con que aquí está hablando, ustedes me dicen a mí Señor, Señor. Sí, mire, la palabra Señor en el griego es Kyrios o Kurios. ¿Ya? Fue una palabra inventada por los mismos césares romanos. Okay. La palabra Kurios o Kyrios en el imperio en el mundo grecorromano tenía una connotación divina. Esa palabra solamente se le daba a algunos senadores o también a los emperadores. Y no se diga a los dioses, las divinidades romanas y algunas griegas tenían la expresión de Señor, de Kurios, Kyrios. Y miren que esto es importante. La palabra Kyrios o Kurios era para resaltar aspectos divinos de una autoridad. Resulta que en el paganismo romano, a los emperadores les veían o le daban algunas connotaciones divinas. El emperador era motivo de adoración, de veneración. Es por eso que las estatuas imperiales eran motivo de ofrendas florales. Como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, esto hizo que se iniciaran las persecuciones en contra del cristianismo. El segundo emperador que persiguió el cristianismo fue por esa razón. Fue Domiciano, que fue emperador entre los años 81 al 96. Domiciano inició la segunda persecución porque él sacó un edicto donde decía, yo soy Jocurios Caesar. La palabra Jocurios o también Joquirios Caesar significa el señor César. Entonces él quiso que todo el mundo imperial lo adoraran como un emperador con características divinas. Entonces el cristianismo dijo, no, nosotros no te adoramos como Señor. El único Señor, el único Jocurios es Jocurios Christos. El único Señor es Cristo. Y ahí Domiciano se enojó y empezó a perseguir y matar cristianos. Y mire que el Apocalipsis y también el libro de Marcos trata de enfatizar que el único Señor es Jesucristo. Es por eso que la iglesia primitiva enfatizó que una confesión que para distinguir de un cristiano con un pagano
era que confesara como Señor a Jesucristo. El que confesara con su boca al Señor como Jesucristo era salvo. Y eso lo va a entender Romanos 19. Sí, señor. Ahora, la pregunta, corrijan mi ignorancia y por eso estoy aquí para aprender. Y acuérdense ustedes, mis amados hermanos, pregunte. Muchos dicen, yo no pregunto porque pueda parecer tonto. Prefiere parecer tonto un minuto y preguntar, a no preguntar y ser tonto toda su vida. Esta palabra, curios o quirios, ¿es el sinónimo de Adonai en el Antiguo Testamento? ¿Ya te sido, David? Oh, Claro, nosotros los hebreos llamamos Adonai, mi Señor, mi amo, de acuerdo. mi dueño. ¿Qué connotación tiene al decir a alguien, ya con estas características, no el Señor vulgar que decimos nosotros a cualquier persona, sino el Señor divino? ¿Qué connotación tendría entonces al llamar yo a Jesús Señor? ¿Qué implicación, qué relación tendría entonces que tener? Si yo llamo a Jesús Adonai, si yo llamo a Jesús Curios o Quirios, ¿cuál tendría que ser mi conducta frente a eso que estoy diciendo con mi boca, Jesucristo, tú eres Adonai o Curios o Quirios? Mire, hay una confesión de fe que usamos nosotros los cristianos y me gusta que lo usemos en las iglesias cuando se convierte a alguien, que confiese con la boca que Jesucristo es su Salvador. Pero tengo un problema, la traducción. Siempre yo choco con las traducciones. Leamos Romanos 19. Permíteme. Dice, partamos desde el 9 y 8. 10, y desde el 8 Desde el hasta el 8. 10, Más hasta el que 11. dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 18. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua, que Jesús es el Señor, Adonai, o Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Escritura que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Listo. Hay un problema de traducción bastante complejo por lo siguiente. Para los griegos, en la lengua griega, había 7 verbos que se pueden traducir al español como confesar. En español solamente hay un verbo, confesar. En griego hay 7 formas de confesar. Repasemos algunos. Está la palabra lego. Lego significa confesar solamente con la lengua. Decir cosas. Yo puedo decir que yo soy santo, que soy inmaculado, y no serlo en el hecho. Ese es lego. Hay otro que significa apocrino, es confesar en un juicio. Okay. Cuando yo confieso Como testimonio en un juicio. Perfecto. Está el martureo, confesar con la vida, con la sangre, aunque yo sea mudo, Como mártir. como mártir. Está el homologueo, que es precisamente el que usa Pablo en Romanos 19, el homologueo. El homologueo es sinónimo de martureo. Es confesar con mi vida. Es confesar una verdad cuando yo primero vivo esa verdad y cuando la vivo la proclamo con actos, con hechos, aunque sea mudo. Perfecto. Les cuento una anécdota, mis amigos Arturo y David. Una vez entré a una predicación y este siervo, que era un buen siervo, no lo voy a descalificar, un buen siervo de Dios, decía, si quieren ser salvos, tienen que confesar con la boca. Y si no confiesa con la boca, no puedes ser salvo, porque la palabra de Dios dice en Romanos 19, si confesares con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es su Señor, su Curios, entonces se para un indígena y dice, pastor, ¿y un mudo? ¿Qué pasa con los mudos? Dijo él, y aquí viene la hermenéutica literal. Él interpretó la Biblia literalmente, dijo, su santa palabra es clara. Si no confiesa con la boca, se condena. Y si el mudo no puede hablar, se condena. O sea que parece que era un pastor de la doctrina de la predestinación. O sea, el mudo se condena. Ahora, no culpo al pastor, no lo culpo a él, no. Lo que pasa es que le faltaba la preparación pertinente. Y él no se dio cuenta que en el griego hay 7 verbos para traducir confesión. Y el verbo que usa Pablo no es el confesar con la boca. Porque si fuera punta de boca, todos somos salvos. Se puede ser salvo hasta Todo el que cualquiera. dijera algo de Jesús, Jesucristo es el Claro. Señor, que estuviera salvo. No es eso. O sea, Pablo usa el homologueo, que significa confesar con su vida. Ahora, si puede hablar, qué mejor. Remate o remache con la boca. Pero la confesión que Pablo dice con el homologueo es
confesar con su propia vida. Su propia vida debe ser una Biblia hablante, debe ser una Biblia encarnada en su vida. Y si usted vive a Cristo y encarna a Cristo en su corazón, y su vida está conforme a eso, ya lo confesó, aunque sea mudo. Pero si tiene boca, mucho mejor. Ahora, pero hay una diferencia, Arturo. Usted va a decir, pero hay una contradicción con Mateo 7:21. Porque Mateo 7:21, no todo el que confiese con la boca, o no todo el que diga Señor, Señor. Aquí le explico. Lo que pasa es que el verbo griego que usa Mateo 7:21 no es el homologueo de Romanos. El que usa Mateo 7:21 es el laleo, el ego. El de la lengua. El de la lengua. Entonces, por la boca. Por la boca. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo, disculpe que voy a parafrasear con mucho respeto. Para poder Con mucho entenderlo respeto. mejor. Si vamos a traducir de otra forma, Mateo 7:21-23, sería así: no todo bocón que diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Wow, qué bueno. Porque a veces podemos usar un cristianismo de muchas palabras, pero de poca vivencia. Entonces, Jesús lo que quiere decir, no todo bocón entrará en el reino del cielo, no todo bocón que diga Señor, Señor. No es el mismo verbo que está en Romanos 10:9, en Romanos homologueo. O sea que para Pablo confesar es vivir a Cristo en su vida. En cambio, para Cristo son aquellos que no lo viven, sino que fundamentan un cristianismo de puras palabras. Podríamos ver, y esto es lo fascinante de misterios y enigmas de la Biblia, no solamente enfrascarnos, como algunos podrían hacerlo solamente en un texto, sino conocer todo el contexto bíblico. Hubo una persona, aquí el Señor hace una invitación, y eso vamos a hablar un poquito más profundamente, que no es solamente decirlo con la boca, sino hay una vivencia y una conversión real a Cristo de todo corazón. Entonces lo único que hemos hecho es de boca decir que somos cristianos. Pero hubo otro hombre, aquí es generalmente, no todo el que me dice Señor, Señor, pero hubo uno que sí se le acercó al Señor y hasta lo elogió. No le dijo Señor, pero le llamó maestro. Y justamente vamos a ver, porque también era otro hombre espectacular, que estaba seguro de su salvación, pero por si acaso le hizo una pregunta a Cristo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 16 y vamos a leer, mis amados hermanos, más bien Mateo 19, del 16 al 30. Usted apúntelo y léalo en casa, y justamente solamente para hacer referencia a esto es lo que voy a hablar. Mateo 19, del 16 al 30, la historia del joven rico. Déjenme leer los primeros versículos nada más. Mire, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré bien o qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, no me llames bueno. ¿O por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí viene el otro relato. Podría ser que este joven rico, a pesar como los otros, que tenían buenas obras, increíbles manifestaciones, podríamos decir, de parte de Dios, pero había algo en su corazón que le hacía falta, y era justamente que el Señor sea el Curios Kyrios, o el Adonai total y de todo su corazón. Le faltó encarnar a Cristo primero en su vida. Si lo hubiera encarnado, no hubiera tenido problema de dejar las riquezas, porque el vivir a Cristo también tiene consecuencias. El que encarna a Cristo tiene muchas consecuencias, como mata su ego, no depende de las riquezas ni de las posesiones, es una persona auténticamente libre, porque su fundamento es Jesús. Entonces este joven rico no había hecho conciencia del Kyrios en su vida, por eso no podía dejar todas las riquezas, porque depende de su riqueza, aunque fuera un buen practicante de buenas obras. Entonces, pero le faltaba encarnar a Cristo, y no tenía la capacidad, no quería meter a Cristo en su vida y por dentro de su corazón. Entonces aquí estaríamos diciendo que el joven rico no entendió lo que quiso decir pues Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. ¿Es eso lo que vos me estás diciendo? Pero aquí viene una parte que estoy seguro a los judíos le va a dar en la cabeza, y de pronto nos puede explicar tanto a nosotros. Porque, mis amados hermanos, si no me equivoco, en el libro de Deuteronomio capítulo 10:1, si no me equivoco, aunque a veces me equivoco, por eso vamos a la Biblia, o más bien 11:1. 11:1.
Deuteronomio 11.1, por favor. Escuche bien lo que vamos a ver. Y esto era algo que para los judíos era esencial, y después las palabras de Cristo y de Pablo les iba a romper toda su tradición y toda su manera de vivir. Mire esto. Deuteronomio 11.1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Ok? En la ley judaica, uno no estaba llamado a tener una relación con Dios solamente los sábados o solamente por temporadas, sino era todos los días. Y aquí vamos a adentrarnos ahora hacia lo que es la salvación y de verdad qué características bíblicas podríamos encontrar en una persona salva. Las palabras del apóstol Pablo tienen que haber hecho pedazos a todos, que después con Santiago refuerza más bien para no quedarnos en algo sin acción. Leo, Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9, 7 al 10, Efesios 2, 7 al 10, leo. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podríamos decir que este relato de Mateo 7, 21 al 23 y también el del joven rico, podría ser que ellos enfatizaron muchos en las buenas obras sin tener el corazón adorador que Cristo buscaba en sus seguidores. Sería que ellos no entendieron que la gracia, que la salvación, más bien dicho, es algo que Dios da al hombre sin merecer y que es un regalo de Dios y que se le acepta por la fe, no por las obras. Pero de una vez que se recibe esa fe, uno tiene que demostrar por obras que es cristiano, Yatensi y David. Qué contundente contradicción para muchos. Y justamente quiero que piensen en eso, porque nos vamos a hacer un pequeño corte y al volver vamos a pensar, si la gracia de la salvación es por fe, ¿indicaría que yo ya puedo vivir como me da la gana y no tengo que acatarme y a sujetarme como Cristo vivió? Y si es por obras, entonces ya no es por fe. Y si es por fe, ya no es por obra. ¿Qué es lo que quiere dar a entender aquí, tanto en la cultura judía como en la cultura griega? Y justamente lo que nosotros vamos a aprender después de este corte comercial. No se vayan. Enseguida volvemos con más de misterios y enigmas de la Biblia. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Bien, amados, ya estamos de regreso y gracias por continuar en sintonía. Y recuerden que estos programas están siendo retransmitidos a todo el mundo y damos gracias al Señor porque Historia del Futuro, www.historiadelfuturo.tv, pasó los 2 millones de visitas que están aprendiendo y deleitándose y gozándose en las maravillas y en la dulzura y riqueza de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por David Ayman, por Yatensi, este es su servidor, que estamos aquí para instruir y para degustar de la maravilla de nuestro Dios. Pues bien, Yatensi y David, habíamos visto en el segmento anterior y habíamos dejado esa pregunta y esa verdad, esa declaración, que la salvación es un regalo que viene de parte de Dios y se lo obtiene por medio de la fe. Pero al escudriñar Mateo 7, 21 y 23, David y Yatensi, estamos viendo que estos hombres son dignos ejemplos de imitar. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a todos sus seguidores, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y estos son dignos ejemplos. Imagínense, predicadores, evangelistas, profetas, sanadores de enfermedades y libertadores de esclavitud de demonios. Esos serían extremadamente dignos ejemplos de vivir. Pero aquí aparenta que algo falta. Algo les pasó, algo les faltó, había un gran vacío por el cual el Señor Jesucristo dice, a mí no me vengas con esas obras, como que me vas a impresionar a mí. Es que yo en esta parte de Jesús, mis amados hermanos, y corríjame, de pronto yo no soy erudito como ustedes, pero aquí yo estoy viendo a un Jesús, no el amoroso, el que vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados de Mateo 11, 28. Aquí yo estoy viendo una justicia de Jesús que me dice, ustedes me quieren a mí lambonear, como bien dijo, con bocanadas de palabras. A mí no me vengan con esas palabrerías, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Qué les faltó a estos hombres? No hicieron la voluntad de Dios.
Que de eso los culpa. Pero no es la voluntad de Dios que salen demonios, que prediquen y todo. Justo está para la reflexión, porque yo no me canso de repetir, cuando ellos dicen Señor, Señor en tu nombre, ellos dicen, no todo, dice Cristo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino el qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si no, la condición. Y ellos piensan que tenían la salvación cuando sacan su currículum ministerial. Pero Señor, en tu nombre yo saqué tremendos demonios. Señor, en tu nombre, ¿cómo hice milagros? Ah, pero Señor, faltaba más. En tu nombre fui profeta. Y uno esperaba que Cristo dijera, oiga, qué bien, aplauso, vengan para acá. Y las palabras de Jesús son desconcertantes. Claro. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué implica la palabra conocer ahí? Significa que no tuvieron ellos intimidad con Dios. Y eso es lo que vamos a profundizar. Okay. Porque el verbo que se usa en el griego, el kinosco, que significa intimar, nunca vivieron a Cristo. O sea, intimar significa conocerlo por encarnación. Ser uno. O sea, quiere decir que ellos nunca encarnaron a Cristo y Cristo tampoco fue parte de la vida de ellos, sino que usaron a Jesús. Y escuchen esto, y lo digo con mucho respeto, usaron a Jesús para grandes mercadeos o mercadotecnia de la fe. Grandes templos que usaban el nombre de Jesús, grandes ministerios, pero sin Cristo encarnado. Y esto no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Mire, ¿qué no hicieron? La pregunta está aquí, no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Miremos el contexto del Sermón de la Montaña. Okay. Ese texto está al final del Sermón del Monte, lo que hablamos la semana pasada. Y el Sermón de la Montaña es el sermón ético de Jesucristo. Y el Sermón de la Montaña comienza en el capítulo 5 y termina en el 7. Sí. O sea, y el Sermón de la Montaña es el sermón ético donde Jesucristo dibuja las enseñanzas, donde Jesucristo le dice a los discípulos qué deben hacer y qué no deben hacer. Es el sermón legislativo para el nuevo creyente. En otras palabras, no vivieron la ética del reino. Estamos hablando de que estos hombres, de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando de una manera magistral, y bendito sea el Señor por este programa, estoy seguro que para ustedes también ha sido motivación. Estos hombres eran unos legalistas, estos hombres estaban llenos de odio y de ira, estos hombres eran unos adúlteros que codiciaban a las mujeres, estos hombres eran unos divorciados, estos hombres eran unos que juraban y ponían a Dios por testigos de sus chuecas perversiones. Estos hombres no amaban a sus enemigos. Estos hombres hacían tocar trompeta demostrando cuán justos eran cuando daban su limosna. Estos hombres hacían repetitivas palabrerías y no oraciones. Estos hombres cuando ayunaban también hacían tocar trompeta para demostrar cuán justos eran. Estos hombres tenían tesoros aquí en la tierra y no en los cielos. Estos hombres estaban con unos ojos que estaban totalmente contaminados de codicia. Estos hombres estaban llenos de amor a las riquezas. Estos hombres estaban llenos de angustia, de afán, de ansiedad, de preocupaciones de lo material. Estos hombres juzgaban a los demás. Estos hombres no hacían a los otros lo que quisieran que los otros hicieran con él. Y estos hombres nunca entraban por la puerta estrecha, sino por la carretera amplia que los llevaba de cabeza al infierno. Y estos hombres se los conocían por sus frutos, que no eran verdaderos hijos de Dios. ¿Ya tienes? Todo eso. Y algo peor. Wow. Usaron mucho el nombre de Cristo, pero no vivieron a Cristo. Eso hace que Jesucristo los descalifique. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y saben qué fue lo que no hicieron? No hicieron la voluntad de Dios. ¿Y saben qué consiste la voluntad de Dios? Consiste, de acuerdo al contexto, como está al final del Sermón de la Montaña, significa que no vivieron la ética del reino. Y la ética del reino consiste en 4 puntos, según el Sermón de la Montaña. Consiste en la pureza del corazón, lo que hablamos hace 8 días, la intención del corazón. Tal vez tuvieron corazones sucios, hablaban de Cristo, sonreían bien. ¿Qué es intencionalidad? Intención significa hacer las cosas con una motivación profunda del corazón. Tal vez edificaron templos, tal vez dijeron Señor, Señor, pero su corazón era de envidia, de celos, de contienda, de impureza, de malos pensamientos. Entonces no tuvieron buenos corazones. Segundo, no vivieron el amor ágape, que es la segunda característica de la ética de Jesucristo. Y el amor ágape no son sentimientos, es un proyecto de vida. Nosotros definimos en español el amor como un sentimiento de afecto. Eso no es amor. Amor ágape es dejar de ser yo para que el otro sea. Es desacomodarme para acomodar al otro. Es sacrificio, es creatividad, es intimidad, es salvar al otro. El amor ágape es un proyecto de vida que se fundamenta en la voluntad. Es sacrificar, entregar mi vida por alguien. No vivieron el sacrificio ni la entrega. Tercero, que lo descalificaron, fue que no valoraron a la persona. Porque la tercera característica de la ética de Jesucristo es valorar al ser humano
reconocer, amar al ser humano. O sea, nunca vieron al ser humano como un valor. Descalificaron a los seres humanos, hicieron asesión de personas, etcétera, etcétera. Y cuarta característica es la cruz. Nunca entendieron lo que es el dolor como redentor. Bueno, y muchas cosas más. Yo aquí entiendo dos cosas, Yatensi. Cuando vos decís de que ellos confesaron a Jesús, pero no lo vivieron, Pablo dice que hay que vivirlo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, en el cuerpo humano, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho pues la gracia de Dios. Ahora, yo me voy a otro punto. Tú decías de que ellos confesaron, y habíamos visto las diferentes palabras griegas para confesar. Mira lo que dice acá en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, las acciones hablan más que las palabras. Siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, vos decías algo que a mí me deja pensativo, Yatensi, y también con respeto y todo, esta situación me deja pensando. Vos hablas y decís de que ellos pudieron haber edificado templos, haber construido, qué sé yo, imperios religiosos, llamémoslo así. Pero me suena mucho lo que pasó acá con la iglesia de la Odisea, pues. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, mira, por cuanto, Apocalipsis, gracias, Apocalipsis capítulo 3, estoy en el Apocalipsis 3, verso 15, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, mira, el falso concepto del creyente de sí mismo, ¿no? El autoengaño, Yatensi, Arturo. Pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. ¿Qué eres? ¿Qué sos? Un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Aquí me suena mucho a hacedor de maldad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas realmente rico y vestiduras blancas para vestirte, santidad. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y ungí tus ojos con colirio para que veas. Qué curioso, en la Odisea inventaron el colirio y estos eran unos ciegos espirituales. Y fíjate lo que dice en el 19, Yatensi. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. Pero mira, aquí está lo que vos dijiste. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que construyeron una iglesia sin Mesías, una iglesia sin Jesús, que hicieron lo que tú decías, milagros, señales, prodigios, y ahora hacen templo, hacen iglesia, y Jesús no había estado ahí dentro, Yatensi. ¿De qué les sirvió crear semejante imperio? Yo acoto algo más y quisiera hacerte esta pregunta. ¿Será que pueden haber obras cristianas sin Cristo? ¿Será que, como dice David, y de una manera que nos hace pensar, se puedan levantar ministerios cristianos y en el nombre de Cristo sin Jesús? Sí, sí, y eso fue lo que Jesucristo mismo está diciendo en Mateo 7:21-23. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que es la ética del reino, que es entrega de sacrificio, de un corazón puro. Porque en aquel día me dirán, Señor, o sea, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Usaron el nombre de Cristo para grandes imperios eclesiásticos. Mire, yo quiero llamar a una reflexión, de verdad, o sea, mi intención no es descalificar a nadie, no. Yo soy el primero que me pongo triste cuando yo leo el texto, yo soy el primero que me predico ese texto, porque hay cosas que yo tengo que mejorar, muchas cosas para... Miramos la vida en nuestro propio... Sí, yo no quiero decir esto con mucho respeto y con mucho amor. Por favor, hermanos cristianos, todo mundo, revisemos nuestra vida cristiana, pero de verdad. Revisemos para qué soy pastor y por qué soy pastor, o maestro en el caso mío, para qué soy maestro, o por qué soy profeta, o por qué soy apóstol, o por qué soy evangelista. Revisemos. A veces queremos engañar a Dios y hablamos de una espiritualidad tan profunda, que esa espiritualidad tan profunda no refleja la vivencia de Cristo. Porque a veces sí somos orgullosos. Y el Señor me usa. Oh, usted no está en el mismo nivel espiritual que mi persona, o que el otro, o usted no sabe como yo, o usted no conoce la teología como yo. A veces descalificamos personas.
La profundidad cristiana no está en descalificar o en el orgullo de que soy más espiritual o que soy más académico, no. La vida cristiana es vivir la voluntad de Dios, que consiste en vivir el sermón del monte, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, en vivir la ética del reino, que es la pureza del corazón, vivir el amor sacrificial, el amor ágape, valorar a la persona, vivir la cruz y más elementos. Tenemos que tomar en serio la vida cristiana. La vida cristiana no se fundamenta en las obras, ni en grandes ministerios. Claro que es importante los ministerios, pero es una consecuencia de algo más profundo. La vida cristiana se fundamenta en un estilo de vida humilde y sencillo de encarnar a Cristo. Pastores, evangelistas, maestros como mi persona, teólogos, los que sean profetas, hay que volver a revisar el cristianismo. Yo escribí un libro que ha sido un poco polémico, que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, donde me hago una reflexión donde yo soy el primero que tengo que mejorar. Y ese libro lo escribí no para descalificar a nadie, sino para que tomemos en serio el discipulado y la vida de Jesucristo. Aquí, al hablar de el desechar de parte de Jesús a estos que no conoció, en Mateo 7, 21, 23, que dice, apartados de mí, nunca os conocí, tiene, y podríamos decir, de pronto yo me equivoco, ustedes me corrigen por favor, la misma connotación que habla en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Dios le manda a Samuel a que fuera a la casa de Isaí en Belén, a que ungiera un nuevo rey, el sustituto de Saúl, un varón conforme a su corazón. Y este señor, Samuel, justamente cuando ve a Eliab que entra, dice, alto, fornido, precioso, he aquí el ungido de Dios, y vea la respuesta que dice el Señor nuestro Dios. 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, yo lo aparto. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Sabes, Yatensi, lo que tú has hablado y lo que David ha hablado ha tocado mi corazón? Y yo creo que es el momento ahora. Porque ¿qué serviría si nosotros habláramos y enseñáramos y no aplicáramos el mensaje del Señor a nuestros corazones? Siento en mi corazón a los verdaderos pastores, yo no estoy hablando de los asalariados, ni aquellos que han comercializado con la fe. Contra ellos siempre la palabra de Dios los juzgue. Pero mis amados consiervos, los pastores, yo quiero pedirles públicamente perdón, mis amados hermanos, por haberlos metido a todos, incluyéndome, a la misma bolsa. Yo quiero pedirles perdón, mis amados, a ustedes que ciertamente aman las almas y aman a las ovejas y darían su vida por las ovejas. Nunca quise ofenderles a ustedes, mis amados hermanos, y solamente con pasión hemos querido es que la gente se despierte de aquellos que son lobos vestidos de ovejas. Y adicionalmente, mis amados, nunca este programa ha sido para que la iglesia deje de leer la traducción Reina y Valera. Me estoy acordando ahorita de toda la gente que ha llamado. Oye, Yatensi, David y Arturo han hablado en contra de la Reina Valera, ya nadie quiere leerla. No, mis amados hermanos, esa no fue nunca nuestra intención, por favor. Nuestra intención es que la gente lea la Biblia, pero lea varias traducciones. No que diga, este libro ya no vale y bótelo a la basura. No, mis amados hermanos. Y una última cosa. David, esto siento en mi corazón decirlo. Contigo aclaramos un programa, hicimos algo espectacular sobre diezmo y ofrenda. Jamás, ni Yatensi, ni David, ni yo, mis amados hermanos, hemos dicho que no es bíblico diezmar ni ofrendar. Por lo contrario, hemos dicho que eso es bíblico, diezmar y ofrendar. Pero hacerlo con la intención correcta. O sea, como que estamos hablando aquí, muchos diezman, pero con un corazón lleno de pecado. El diezmo y la ofrenda es bíblico, mis amados hermanos. Y vuelvo a repetirle, si en mi torpe interpretación e intervención por la pasión que siento por mi Dios, he ofendido a verdaderos hombres y mujeres de Dios, no tengo ningún reparo en este momento de pedirles perdón de todo corazón, mis amados. Y créanme que voy a tratar de perfeccionar mi léxico para no poner a verdaderos siervos y siervas en la misma bolsa, igual que con los verdaderos ladrones que ofenden al Señor nuestro Dios y a su Santa Iglesia. Gracias por permitirme este tiempo, amigo. Sí, ya desde aquí quiero ya para ir cerrando el programa. Aquí tengo que ver con un detalle de Lucas 6:46, y un minutico más. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Corrobora lo que estamos hablando.
Aquí lo que está reclamando el Mesías es la obediencia, Yatensi. Está pidiendo obediencia de su pueblo. Y mira, y hay otro detalle más que me parece clave. 47 también está chévere. Sí, ¿cuál? 6:47, ahí mismo el siguiente. Ah, todo aquel que a mí viene y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca, sobre la fe verdadera, una sana doctrina, una verdad, pero una doctrina que doctrina, Yatensi, doctrina no solamente es lo escrito, es la forma de vivir, hacer doctrina, Mas el que no oyó y no hizo caso, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí quiero corroborar, Yatensi, lo que vos decías con Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, mira, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué tremenda pregunta, Yatensi. ¿Son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Wow. Y hay que esforzarse para entrar por ahí. Pues bien, mis amados hermanos, qué bueno. Y nos vamos a un pequeño corte, y justamente todos estos temas, la doctrina bíblica cristiana, es lo que vamos a estar desarrollando de aquí en adelante con la bendición de Dios y guiados siempre por nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. No se vayan, que enseguida venimos con la clausura de esta idea de la salvación, primera parte. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Bueno, realmente ha sido un placer de reflexionar en la primera parte sobre el tema de la salvación, en base de Mateo 7, 21, 23. La salvación no se fundamenta en un currículo ministerial, y no nos engañemos. No es tanto por lo que Dios me use, sino por la capacidad de vivir a Cristo en mi vida. Hay personas muy salvas que no tienen grandes éxitos ministeriales, pero tienen éxito en vivir una vida de santidad y de entrega a Dios. Muchas personas anónimas que no brillan en la televisión, o que no brillan en grandes campañas, o que no brillan como maestros, o que no brillan como pastores, pero brillan en vivir el pensamiento de Jesús. Qué lindas palabras del Maestro para la reflexión en esta noche. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que es el sermón de la ética, porque está en el sermón de la montaña. Y aquel día me dirán, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros, profetizamos, y yo os declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. La pregunta que dijo para la reflexión de esta noche, ¿estamos haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿O me creo salvo porque digo Señor, Señor, y el Señor me usa? ¿Qué es lo que no estoy haciendo a la luz de las Escrituras? ¿En qué consiste realmente la esencia de la vida cristiana? Oiga, Jesucristo nos pone a pensar en serio y tomemos la vida cristiana muy en serio. Seamos realmente humildes y obedientes. Bendiciones. ¿Qué tendremos en el próximo programa? La segunda parte, en profundizar más en qué consiste la voluntad de Dios. Hablaremos de las bienaventuranzas. Claro que sí. Y vamos a hablar de qué es la salvación, lo que implica la salvación, lo que demanda la salvación y cómo estar seguros, o no, si la salvación se pierde, pues ya la tenemos ganada para siempre. Esto lo vamos a tener en el próximo programa, no se lo pierda, y pase la voz y cuénteselo a todos sus amigos para que nos vean todos los domingos en el horario de acá estelar, 9 a 10 de la noche, los domingos, David. Claro, y en los horarios de los respectivos países en que se difunde Misterios y Enigmas e Historia del Futuro. Este ha sido su programa Misterios y Enigmas de la Biblia, desarrollado acá en la República del Ecuador,
y usted lo puede sintonizar y volver a ver este programa las veces que usted desee, porque queda grabado ya en www.historiadelfuturo.tv y www.dileunoamigo.tv. Un saludo, Yatensi lo dijo al inicio y al final, a nuestros hermanos en la República de El Salvador, en Nicaragua también, Honduras y Guatemala, donde este programa tiene, para la gloria de Dios, una gran audiencia. Saludos a los pastores en aquellos países. Muy buenas noches. Shalom. Excelente. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa dos anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo G.J. Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense dos veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas, la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad, porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין